myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio más. En este te voy a enseñar 3 formas de resolver este ejercicio para ver cuál es la que más te gusta, cuál es la que más te sirve, cuál es la que más se acomoda a ti. ¿De acuerdo? Bien, antes que nada interpretemos cuando tenemos f y aquí un superíndice entre paréntesis de a, se interpreta como 4 veces esto, es decir, f o f o f o f de a. O lo que es lo mismo, si lo veo por capa sería f de en su interior f y en su interior otra f, 4 f's en su interior de a. ¿Sí? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer f de a. Vamos a partir de la primera forma. Esta forma es muy sencilla, parto de f de a, porque aquí dice f de a. Esa sería mi primera capa. F de a, voy acá y dice que vale b, entonces vale b. La siguiente capa es f de lo anterior, es decir, b. ¿Sí? F de b resulta que vale c, entonces voy haciendo lo que me queda. ¿Sí? Voy tomando lo que dice aquí. F es la tercera capa de lo que me quedó antes, que en este caso es c. Así que f de c, ¿cuánto vale? Resulta que voy acá y f de c vale a. Y la cuarta capa es f de lo anterior, es decir, en este caso a. ¿Y eso cuánto me da? Me da b. Esta última respuesta es la solución de mi ejercicio. Entonces solo lo pongo de forma formal y escribo f4 de a ha sido igual a b. ¿De acuerdo? Y esta sería mi respuesta, la respuesta de mi ejercicio. Voy a hacer ahora este de acá. Dice f4 de b, ¿no es cierto? Entonces esto es lo mismo que partir con la primera capa, que es f de b. Parto desde ahí, desde donde me dice aquí. Entonces f de b, ¿a qué es igual? Dice f de b es igual a c. Entonces f de b es igual a c. La segunda capa es f de lo que me quedó antes, es decir, c. F de c es igual a a. Entonces f de c es igual a a. La tercera capa es f de lo que me quedó antes, f de a, que f de a resulta que es igual a b. Entonces f de a es igual a b. Y f de lo que me quedó, esta es la cuarta capa, que es b. En este caso, f de b es igual a c. Resulta que esta última respuesta es la respuesta de mi ejercicio. Entonces f4, voy a poner f de b, que es lo que me dice aquí, ha sido igual al final a c. Y esta sería la respuesta de mi ejercicio. Esta es la primera forma. Vamos entonces ahora con la segunda forma, así rapidísimo, que le voy a nombrar forma 2, aquí, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí forma 2. Listo, entonces vamos a comenzar con la forma 2. Voy a mover esto un poquito más acá. ¿Ya? ¿Qué dice la forma 2? Bueno, voy a comenzar primero con este de acá. F cuarta de a va a ser lo mismo que decir, ojo, f o f o f o f de a. ¿Sí? Voy a poner así, ¿de acuerdo? Que esto normalmente se le pone paréntesis, si tú quieres. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? En la siguiente, copio solo los 3 primeros y el último no. Es decir, a ver, voy a copiar estos 3 primeros. Entonces pongo f o f o f, cierro paréntesis. Y este último f es el que busco aquí, f de a. ¿Cuánto vale f de a? Vale b. Entonces, en el último paréntesis, reemplazo eso por paréntesis b. Pongo igual. Entonces en el siguiente ya no pongo los 3 f's, sino voy poniendo siempre uno menos, es decir, ahora 2 f's. Entonces pongo f o f, cierro ahí, y acá el último que es f de b. ¿Cuánto vale f de b? Esto vale c. Entonces aquí abro paréntesis y pongo c. Esto es igual. Ahora, para el último, fíjate que tengo 2, entonces solo anoto 1 y pongo f de, y en este caso pongo esto último que dice f de c, ¿no? Me fijo aquí donde está f de c. F de c vale a. Entonces esto es como decir f de a, ¿sí? ¿Y cuánto vale f de a? Que ya es lo último. F de a, resulta que f de a vale b. Entonces resulta que esta es mi respuesta final, que es lo mismo que nos quedó en el caso anterior. Voy a hacer ahora f cuarta de b. F cuarta de b es lo mismo que decir, nuevamente, 4 f's. 1, 2, 3, 4 f's, cierro paréntesis, de b. Entonces en el siguiente ya no copio los 4, sino los 3 primeros. Entonces, abro paréntesis, f o f o f. Abro paréntesis y acá reemplazo lo que dice f de b, la última f de b, que es la f de b de aquí.
f de b dice que vale c. Entonces esto es igual. Ya copio ahora no los 3 sino los 2, ¿no? Uno menos cada vez. Entonces sería f o f, cierro hasta ahí. Y el último f sería f de c. F de c vale a. Entonces en lugar de c pongo la a. Y claro, aquí ya me quedaría, ya no copio los dos sino uno menos, que sería la 1f. Entonces sería f. Y el f de a que está acá, f de a vale b. Entonces f de a vale b. Y me quedo solo con f de b. ¿Y cuánto vale f de b? F de b vale c. Entonces aquí me queda que esto vale c. Y tú puedes comparar con la solución anterior, que es la misma. Vamos a ver la tercera forma. Para la tercera forma, voy a hacer por capas, de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Tercera forma. Bien, entonces voy a comenzar con f cuarta de a. Entonces, f cuarta de a es lo mismo que decir, a ver, voy a ponerlo aquí a un lado. Voy a comenzar con f de a, capas de adentro hacia afuera. F de a, ¿de acuerdo? Esto es igual a, y voy a hacer el espaciadito, f de a resulta que vale b. Entonces resulta que vale b. Vamos comenzando por ahí. Como son 4 capas, voy a mover este de aquí un poquito hacia acá, y este de aquí también hacia acá. Como son 4 capas, entonces la segunda capa va a estar comiendo la primera, que voy a ponerle con rojo. F de la segunda capa come la primera. Y es lo mismo que decir f de b. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Aquí sigo poniendo entonces, esto es igual a f de b, ¿a qué ha sido igual? F de b ha sido igual, f de b, que es lo último que me quedó acá, ha sido igual a c. Entonces pongo c aquí. Luego voy con la tercera capa. La tercera va a estar comiendo a los anteriores. Entonces así, acá también le pongo comiendo a los anteriores. Y acá también comiendo lo que me quedó. Entonces, lo último que me quedó es f de c. F de c, resulta que f de c vale a. Entonces pongo a. Y la última capa que voy a poner con azul será, fíjate, comiendo los anteriores. Y eso mismo repito a los otros iguales, ¿no? Entonces comiendo los anteriores y acá también comiendo lo anterior. Y fíjate que me ha quedado f de a. ¿Y cuánto vale f de a? F de a vale b. Y ese es justamente el resultado final. ¿Sí? Voy a hacer ahora f cuarta de b. ¿Sí? Entonces nuevamente comienzo poniendo f de b, que es por donde me indica aquí. Entonces es f de b. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual, paso poniendo f de b, es igual a c. Entonces pongo es igual a c. ¿Sí? Medio separadito. Voy con la segunda capa, porque son 4 capas. F de b, que es lo mismo que f de este valor. Entonces, cada capa lo hago a ambos lados del igual. Entonces, f de c, que es lo último que me quedó, es a. Y pongo a aquí. Luego voy con la tercera capa. La tercera capa va cubriendo a los anteriores, ¿no? Así, o sea que aquí también sería a los anteriores, o sea que aquí también sería a lo anterior. Y me quedó f de a. ¿Qué es f de a? Resulta que f de a vale b. Entonces pongo en su lugar la b. Y me falta la última capa, que es f cubriendo lo anterior. O sea que es f cubriendo a lo anterior. O sea que es f cubriendo lo anterior, f cubriendo lo anterior, que ya esto último me quedó f de b. ¿Y qué es f de b? F de b vale c. Y listo, tengo expresada incluso en esta notación que tú ves acá. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta en nuestras redes sociales y compartir. Nos vemos en el siguiente video.